Bueno, continuando con la segunda parte del video de el cálculo y la construcción del diagrama de Gantt, que habíamos empezado a ver hace unos minutos, vamos a avanzar sobre cómo resolvemos, cómo vamos completando la cantidad de personas que necesitamos para cada una de las tareas y en el tiempo que nos hemos propuesto, ¿sí? La forma en que lo vamos a ir trabajando es yo en el Excel y ustedes observando para que ustedes puedan ir entendiendo la idea matemática de los cálculos que vamos a ir haciendo, que son cálculos muy sencillos y que realmente nos sirven mucho para no equivocarnos en la planificación, ¿sí? Empecemos, supongamos, con la poda. En la poda habíamos dicho que le queríamos trabajar, queríamos realizar la poda desde el inicio de julio hasta el final de agosto. Nosotros queríamos tener podada nuestra finca en 2 meses, ¿sí? Les aclaro que la poda, para este viñedo que estamos ejemplificando, se va a realizar sobre 80 hectáreas. ¿Sí? Estamos suponiendo un viñedo que tiene 80 hectáreas de extensión y que para podarlo tenemos un rendimiento que es de 6 jornales por hectárea. ¿Mm? 6 jornales por hectárea, como les decía antes, significa tener o 6 personas podando al mismo tiempo durante una jornada laboral, eh, y eso avanzaría en 1 hectárea, o significa tener una persona podando durante 6 jornadas para avanzar 1 hectárea, ¿sí? Esta es la forma en que tenemos que leer estos indicadores, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cuántos jornales voy a necesitar yo para avanzar con la poda de las 80 hectáreas, el cálculo que tendríamos que hacer es 6 jornales por hectárea, que sabemos que tengo de rendimiento, por 80 hectáreas, ¿sí? Entonces los voy a escribir aquí, los 6 jornales que tenemos por hectárea de rendimiento por las 80 hectáreas que necesito podar. Eso me da un total de jornales a utilizar de 480. Ahora bien, cuando yo hablo de dotaciones, me refiero a las personas que voy a necesitar tener trabajando en esta tarea durante cada uno de los meses que yo me proponga o durante el tiempo que yo me proponga realizar la actividad. En este caso es el mes. Es decir, yo estoy hablando de que necesito 480 jornales, pero esos 480 jornales los voy a usar, como les decía recién, los podría usar de una manera hipotética teniendo 480 personas en un día podando, en una jornada, y podarían las 80 hectáreas de mi finca, o puedo tener una persona podando durante 480 jornadas y también podaría las 80 hectáreas. Ahora bien, yo digo que voy a podar en 2 meses. Cada uno, a manera de cálculo, el mes, vamos a suponer que tiene 24 días hábiles, ¿sí? Cada mes. Entonces, el cálculo que yo voy a hacer ahora para entender cuántas personas necesito tener es los 480 jornales totales que necesito podar dividido la cantidad de días hábiles que yo tengo en el mes para trabajar. En este caso serían 24 días hábiles por cada uno de los meses. Como dije, voy a tener una ventana de ejecución de 2 meses, ¿sí? Sería 24 por la celda de 19, que son los 2 meses que les estoy diciendo, ¿sí? Cierro el paréntesis para hacer bien la fórmula matemática y me da sencillamente el número de 10 dotaciones. A eso le llamamos dotaciones. Serían las personas que vamos a necesitar tener por mes para cubrir durante julio 10 personas y durante agosto 10 personas, trabajando 24 días hábiles, los 24 días hábiles que vamos a tener hipotéticamente en julio, los 24 días hábiles que vamos a tener en agosto, me van a dar un total de 480 jornales. De esta manera, yo puedo ir planificando que la poda, iniciándola el primer día hábil de julio, trabajando los 24 días hábiles de julio con 10 personas a un ritmo de 6 jornales por hectárea y luego en agosto hacer lo mismo, finalizaría las 80 hectáreas de poda al término de agosto o en el inicio de septiembre, ¿sí? A los fines del cálculo, lo que yo estoy haciendo siempre es acá
suponer que todos estos meses tienen 24 días hábiles. Cuando vamos a hacer, si queremos hacer un ejercicio más fino todavía, que la verdad que sí es necesario cuando uno planifica en la realidad, nos conviene ir contando exactamente cuántos son los días hábiles, porque hay muchos meses que tienen feriados, hay meses que tienen menos días y que realmente cuando estamos con los trabajos apretados, nos conviene contabilizarlos para saber bien, con exactitud, con la mayor exactitud posible, eh, cuál es el tiempo con el que contamos, ¿sí? Hagamos un ejercicio más. Supongamos bueno, la atada, hagamos la atada rápidamente, es más fácil. La atada, nosotros hablamos de que tenemos un rendimiento de 2 jornales por hectárea, ¿sí? Entonces, nuevamente vamos a hacer los 2 jornales por hectárea que tengo, por una necesidad de podar 80 hectáreas, me da un total de 160 jornales. Ahora, 160 jornales, yo los quiero usar solamente en un mes, es decir, en 24 días. ¿Sí? Entonces lo divido por 24 y me da 7. 7 dotaciones. Es decir, que yo para atar, necesitaré 7 dotaciones para sacar adelante la atada de las 80 hectáreas de mi finca con un rendimiento de 2 jornales por hectárea. ¿Mm? Veamos conducción de brotes. Conducción de brotes tiene una ventana de ejecución de 3 meses. ¿Mm? Yo digo que demoro 2 jornales por hectárea en hacerlo. En las 80 hectáreas que tiene mi finca son 160 jornales que voy a necesitar para conducir los brotes. Y esos 160 jornales estarán distribuidos en los 24 días hábiles que decimos que tiene cada mes, pero durante 3 meses, ¿no es cierto? 24 por 3. De esa manera, vemos que las dotaciones que yo necesito contratar por mes para conducir los brotes es de 2. Entonces, conducción de brotes, 2 personas, 2 personas, 2 personas. De esta manera tenemos que ir completando cada uno de estos casilleros. ¿Mm? Movimiento de alambre. Vamos al movimiento de alambre. Nuevamente, el cálculo que tenemos que hacer de los movimientos de alambre, es decir, mi rendimiento es de 1 jornal por hectárea, necesito mover alambres en 80 hectáreas, por lo tanto serán 80 los jornales totales que necesito, y esos jornales totales que necesito los distribuyo en el número de días con los que cuento en ese periodo. Nuevamente decimos que cada mes tiene 24 días hábiles, son durante 2 meses que yo quiero generar el movimiento de alambres, entonces son 24 por 2, son 48 días hábiles que tengo, por lo tanto, 80 jornales dividido esos 48 me da 2. Fíjense, una cosa acá que les aclaro, que los números están redondeados, ¿sí? A los fines del cálculo los estoy redondeando, pero en realidad me darían números decimales. Y yo a los fines del cálculo los redondeo, porque sabemos que no podemos repartir 1.5 personas por hectárea, ¿no es cierto? Entonces a los fines de conocer nuestro recurso humano, lo redondeo. Conocemos movimiento de alambre, 2 personas. Acá entonces pongo 2 personas y 2 personas. Vamos al desbrote. Nuevamente, el desbrote tiene un rendimiento de 2 jornales por hectárea. Multiplico por 80 hectáreas. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Los jornales totales los divido por el número de días hábiles totales que voy a tener en la ventana de ejecución que yo me estoy proponiendo trabajar. ¿Sí? Me da nuevamente 2 personas redondeadas, ¿no? Veamos cuánto nos da el mantenimiento de estructuras. Mantenimiento de estructuras. Este es un trabajo que se hace, como decíamos recién, durante 3 meses, principalmente en la parte otoñal, ¿sí? Tiene un rendimiento de 2 jornales por hectárea, en las 80 hectáreas,
160 jornales voy a gastar para hacer ese mantenimiento muy necesario. Y para saber cuántas personas voy a contratar, divido esos 160 jornales por la cantidad de días hábiles que voy a tener para trabajar. Por lo tanto, sigo con este número de tener 2 personas que se van a dedicar durante esos meses solamente a hacer eso, ¿sí? Solamente a hacer eso. Veamos el riego, nos quedan 2 actividades. Veamos, veamos el manejo integrado de plagas. Manejo integrado de plagas, tenemos nuevamente un rendimiento de 2 jornales por hectárea por las 80 hectáreas que necesito cubrir. Estos 160 jornales dividido los 24 días que tiene cada mes por el número de meses que necesito para tener la cantidad de jornales que yo voy a utilizar dividido, nuevamente se los repito, la cantidad de días hábiles que yo voy a poder distribuir esos jornales, de manera de saber cuántas personas tengo que llamar. Fíjense que aquí, por eso quería llegar hasta aquí, me da que necesitamos 0,95 dotaciones por mes, ¿sí? ¿Qué significa eso? Y bueno, significa que tenemos que llamar una persona. ¿Sí? A fines de cálculo, para hacer ese trabajo necesitamos llamar a una persona. Control de maleza. El control de maleza, 2 jornales, las 80 hectáreas, jornales por las 80 hectáreas, me dan 160 jornales, y aquí vamos a hacer esta división, nuevamente, 0,74 significa nuevamente que será una persona. Como les decía recién, la cosecha la veremos aparte y en mucho detalle. ¿Sí? Entonces, fíjense que todos estos meses vamos a necesitar una persona para estar controlando malezas. Acuérdense que MIP es manejo integrado de plagas, principalmente hace referencia a enfermedades, pudriciones, insectos, y control de malezas es el mantenimiento del viñedo limpio con las malezas controladas. ¿Sí? De esta manera, lo que les quiero terminar de mostrar, acá me faltó el riego, no lo agregué, lo podemos agregar rápidamente si quieren, en vez de cosecha pongamos riego, discúlpenme la desprolijidad, el riego tiene se me ha escapado el riego de la presentación, discúlpenme. Se me ha escapado el riego de la presentación, pero para no dejarlo incompleto, vamos a proponer que para el riego yo voy a necesitar 2 dotaciones durante los meses que necesito regar, ¿sí? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, hasta abril, ¿sí? En este manejo de finca puede venir otro técnico y decir que mayo, junio y julio también necesita regarlos, pero tal vez más espaciado por la demanda misma de la planta, y puede cambiar, o sea, supónganse que esa persona puede decir, no, yo como riego más espaciado, riego menos veces, con una persona me doy vuelta. Y puede hacer de repente este planteo y esta modificación que yo les estoy haciendo aquí. Para él el riego es todo el año, en este periodo con una dotación, y ya desde agosto, que empieza a recargar los perfiles del suelo, empieza a hacer otros tipos de manejos agronómicos, tal vez su requerimiento, de acuerdo a su criterio, ya son 2 personas, ¿sí? Eso es también muy válido y muy interesante de trabajar en el diagrama de Gantt, que las dotaciones de personas pueden ir variando mes a mes, ¿sí? Pueden ir variando, eso es el criterio que vamos a tener cada uno. Fíjense que yo acá, si yo pusiese en este mes 3 personas y en este mes 2 personas, mi dotación mantiene.
siguen siendo 7 personas. La diferencia es que yo voy a estar presupuestando, voy a estar planificando que en el mes de noviembre necesito llamar en este momento 3 personas para conducir brotes y en diciembre voy a dejar estas 2 personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo, perdón, acá tendría que ser una persona, ¿no es cierto? Conducción de brotes. A ver, conducción de brotes, 3, 4, 5, 6 personas. Claro, 2 personas por mes, sean 2, 4, 6, y acá seguimos manteniendo las 6, ¿sí? Para no confundirlos. Entonces, esto estaba así. Y lo que yo les digo es, tal vez yo puedo agarrar y jugar con esto y hacer eso. A ver, las dotaciones, vuelvo a decirlo, siguen siendo las mismas, ¿sí? Las 2 dotaciones por mes que hemos calculado acá siguen estando, son 2, 4 y 6. Pero yo lo que elegí fue que en noviembre reforzarlo y poner 3. Y eso, por ejemplo, es algo muy realista y muy cotidiano que se suele hacer. ¿Por qué? Porque en el caso de la conducción de brotes, por ejemplo, eh, la tasa de crecimiento de los brotes no es la misma a lo largo de todos los meses. Entonces, septiembre empieza a brotar la planta de una manera más tranquila, más lenta, si se quiere. En octubre, y también depende mucho del año, en octubre empieza a llover, las temperaturas son mayores, la tasa de crecimiento de los brotes explota, aumenta, por lo tanto, tal vez me encuentre en noviembre con una necesidad de gente para no quedarme atrás con los manejos que yo estoy planificando mayor. Y que llegado diciembre, ya empezando a llegar cerca del embero, ustedes saben muy bien que existe un parate de crecimiento de los brotes, tal vez con una persona durante todos los días me doy vuelta y puedo mantener la finca en orden. Entonces, este tipo de manejo, tengan en cuenta que también es válido y de hecho hasta deseable en muchos casos. Bueno, para cerrar el video, lo que les quiero mostrar es que entonces, al final de la planificación que hacemos, ¿sí? Esta planificación, como la estamos viendo acá, la podemos hacer para el trabajo que queramos, ¿sí? La podemos hacer para la finca, la podemos hacer para la bodega, la podemos hacer para una sola actividad, pero de una manera mucho más detallada, ¿sí? Y lo interesante de esto es que yo luego puedo ir sumando lo que voy teniendo mes a mes planificado hacer, ¿sí? Voy sumando, y me queda aquí una fila en donde yo lo que tengo es claramente que yo necesito en el mes de mayo planificar 3 personas, en el mes de junio 3, en el mes de julio 11 personas, en el mes de agosto 20, en septiembre 4, en octubre 8, 10, 10, 6, 4, 4 y 5 personas. Acá no estamos contando la cosecha, les aclaro, porque estos números aquí seguramente van a... pero de esta manera yo hago mi plan. Este plan se lo puedo mandar al área, presupuestarlo, puedo valorizarlo a esto, puedo valorizar conociendo cuál es el precio del jornal que se paga, puedo valorizarlo y tenerlo no en términos de recursos humanos, sino en términos monetarios. Puedo mandar esa información al área de finanzas para que dispongan de ese dinero a lo largo de la temporada, que es la que yo voy a necesitar para gestionar mi viñedo eh, en tiempo y forma y cumplir los objetivos que yo me que yo me estoy proponiendo en el año. Entonces, eso lo que hace es que la empresa, la organización, ya sea grande o chica, pueda tener previsión sobre las acciones y sobre las necesidades que yo voy a tener durante la campaña y de esa manera trabajar ordenada y eficientemente, ¿sí? Bueno, espero que les sirva. Continuamos la clase. Cualquier duda que tengamos al respecto de lo que acabamos de ver, por favor me la preguntan cuando hagamos la reunión virtual. Un saludo grande y que estén muy bien.